Muy bien, en este momento estamos grabando. Muy buenos días, muchachos. Espero que estén con bien. Por favor, me regalan la asistencia por aquí. Esa es la asistencia de entrada. Por favor, para que me la regalen. Los voy a tener en cuenta. ¿Listo? De hecho, los voy a tener en cuenta para, pues porque se conectaron. Por lo menos si son los únicos 3 que están por acá, pues bueno, los voy a tener en cuenta como para motivarlos por ese ladito. Saludos a Geraldine, Katherine, que ya nos habíamos saludado, y hay otro chico por allí, chica, un chico, Buen día, Fernando. profe. Hola Geraldine, ¿cómo te va? Y Bien. Fernando, tanto me alegra Geraldine, y Fernando Cadena, listo. Yo ahorita los tengo entonces en cuenta, muchachos, porque pues para qué, pero pues el estar aquí y con todo lo que tenemos que hacer, se los agradezco bastante. He de suponer y quiero creer que los demás estudiantes tienen dificultades técnicas y no se pueden conectar. ¿Listo? Entonces, pues aprovechemos el espacio con ustedes, el tiempito que tenemos y pues que esto le quede de recurso audiovisual a los demás estudiantes. Bueno, nos habíamos quedado en explicando la primer reacción química que tiene que ver con hidrocarburos. Recuerden que los hidrocarburos, dentro de los hidrocarburos, especialmente vamos a trabajar con alcanos, alquenos, alquinos y si mucho, con algún ciclo y si mucho con algún aromático. Pero por ahora nos vamos a centrar en alcanos, alquenos y alquinos, es decir, las reacciones químicas que tienen los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Vale? Ahí íbamos. Entonces, para hacer un redondeo, bienvenido. Ya se nos unió Karen, se nos unió Miguel. Bienvenido, chicos. Por favor, me regalan la asistencia por acá. Recuerden que cada vez que ingresemos, y de pronto ingresamos un tantín tarde, no hay problema. Si estamos grabando, entonces inmediatamente registrar la asistencia. Les estaba diciendo a los chicos que los íbamos a tener en cuenta, entonces, pues los agregamos a ustedes también. Bueno, ¿dónde estábamos entonces? Permítanme por acá. Tengo todo esto rayado de la clase de ahorita. Acá. Y vamos aquí. ¿Esto qué es? Esto es el taller número 4 de la actividad número 4 que está en la guía. Este taller es el que el que empezamos a estudiar desde esta semana. Creo que fue esta semana o eso fue la semana pasada. Estamos hablando de la semana pasada, la semana de allá. Porque miren que era el 2. Es que hace rato que no nos vemos, muchachos. Bueno, entonces, esto que estamos viendo en este momento corresponde al taller número 4 que lo pueden descargar del enlace de la guía. ¿Listo? Y es el que estamos estudiando. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis puntual. Vamos a hacer un pequeño recorderis de qué son esas reacciones y vamos a continuar con las otras en lo que podamos. ¿Listo? En lo que podamos. Bueno, vamos a ver entonces algunas reacciones de los compuestos orgánicos. La que vimos en la última clase, ¿sí? La que vimos en la última clase es esta de acá. Se conoce como halogenación de alcanos. ¿Listo? Por acá dicen. Los alcanos reaccionan con los halógenos. ¿Cuáles son esos? Los halógenos, recuerden mis queridos muchachos, los halógenos son esas sustancias, son esos elementos químicos que están en el grupo número 7 de la tabla periódica. Ahí es donde está el astato, el yodo, el cloro, el bromo, el flúor. Todos ellos son altamente reactivos. Todos ellos les encanta robarse electrones y por lo tanto les encanta unirse con otras sustancias. ¿Listo? Entonces, principalmente, y por favor esto necesito que lo tengan muy claro, principalmente se trabaja dentro de los halógenos, se trabaja con cloro y se trabaja con bromo. Son los más estables y los más reactivos. ¿Listo? Entonces, por lo general, cuando hablemos de halógenos, vamos a pensar principalmente en cloro y en bromo. ¿Listo? Esta reacción que vamos a nosotros a ver aquí se conoce como halogenación de alcanos. ¿Listo? Halogenación. Halogenación significa reacción con halógenos. ¿Ok? Entonces, dice que los alcanos reaccionan con los halógenos mediante mecanismos de adición. Eso lo vimos en la clase pasada. Dicha reacción supone una sustitución
de uno o de varios hidrógenos, ojo, de los carbonos laterales. ¿Listo? De los carbonos laterales. Entonces, en una molécula, en un hidrocarburo, en un alcano, ¿sí? Por lo general, las sustituciones o las reacciones químicas se dan entre los carbonos de los extremos, los carbonos laterales. Muy poco probable en los carbonos de la mitad. ¿Listo? Bueno, ¿y que cómo se daba esto? ¿Cómo era este proceso? Pues como les digo, eso ya fue explicado en la clase pasada. Miren que aquí les dejé el video. ¿Sí? En este video explicamos esta reacción. Entonces, prefiero seguir, ¿sí? Prefiero continuar, entonces voy a continuar más bien, como les digo, para aprovechar el tiempo. Si tienen necesidad de recordar cómo se hace esta reacción química, pues entonces vayan al video, ¿vale? Por ahora vamos a continuar. Entonces, ya viendo la reacción de halogenación de alcanos, ahora vamos a ver otro tipo de reacción muy famosa, que es la combustión. ¿Listo? La combustión. Y pues combustión de alcanos. Vamos a mirar a ver qué dicen acá. Entonces dicen que aparte de las reacciones de adición, los alcanos también sufren un proceso que se conoce como combustión, en la cual siempre, muchachos, siempre se va a producir dióxido de carbono y agua. Por supuesto, con una alta liberación de energía. Entonces, todos ustedes en algún momento han cocinado algo en sus casas. Así sea el arroz, el huevito, calentar el agua para hacerse el cafecito, qué sé yo. Pero todos hemos en algún momento manipulado eso, ¿sí? Pues el gas, que es el combustible para que usted pueda cocinar, ese gas es un alcano, por lo general propano, por ejemplo, o el butano, que se utiliza en los briquettes, es decir, que se utiliza en las candelas, pues, ¿sí? Ese gas que nosotros vemos no es un gas, porque como está comprimido, al comprimirlo se vuelve líquido, ¿sí? Pero pues él es un gas. Por eso es que cuando usted le presiona la cosita esta, cuando usted lo va a prender, que usted le presiona, sale el gas, porque usted lo despresuriza. Entonces, eso por lo general se utiliza butano. Entonces, miren, puede ser un butano en las candelas, puede ser gas propano en el gas que nosotros utilizamos para cocinar. Miren que son alcanos. Y esos alcanos, al combinarse con el oxígeno y al generarse una chispa, porque es que sin chispa no hay nada, usted puede tener una habitación llenísima de gas propano con mucho oxígeno, que por supuesto está en el aire, pero si no hay una chispa no pasa nada. Entonces la chispa es el detonante, es el que hace reaccionar todo. Entonces, ese metano, en este caso que estamos viendo allí, ese metano o ese alcano, en combinación con el oxígeno del aire y gracias a una chispa, pues va a desencadenar una reacción donde se libera mucha energía. Eso es lo que nosotros vemos como plasma, ¿cierto? O fuego en este caso. Y siempre se va a producir CO2, ¿sí? Que ese es el humo que nosotros vemos, esos hilos de humo que nosotros vemos es CO2. Y por supuesto también se produce agua, pero agua no líquida. Usted cuando prende su estufa, eso no sale agua, no, sino que sale líquida, no, sino que sale en forma de vapor. Sale en forma de vapor. ¿Listo, muchachos? Entonces, independiente, escuchen, independiente de el alcano que se utilice como combustible, ¿sí? En presencia de oxígeno y gracias a una chispa, va a producir ¿qué? Va a producir CO2, siempre va a producir CO2, siempre va a producir agua y siempre va a producir o a liberar, en este caso, energía. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a ver este mecanismo primero escrito. Primero lo voy a explicar pues como escribiéndolo y qué tales. Primero vamos a hacer eso y luego lo vamos a ver en el simulador. ¿Listo? La idea es ver una parte aquí y la otra en el simulador. Vamos a mirar. Entonces permítame un momentico, yo me voy a llevar esto para acá. Así. En el momento, por favor, que tengan alguna duda, inquietud, por favor, la formulan, ¿listo? La idea es que la formulen.
Bueno, listo. Entonces, miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una reacción de combustión. Qué pena ahí la letra de prekinder. Cambié de mouse y todavía no me he acostumbrado a este. Combustión. ¿Listo? Esto es una B. Ya. Estamos viendo una reacción de combustión. La reacción de combustión, muchachos, siempre se va a dar, es decir, cualquier combustible, pues por supuesto, pues va a encenderse, ¿no? Es decir, va a generar una combustión. Pero como estamos hablando solamente de hidrocarburos y como nosotros hemos estado estudiando los alcanos, los alquenos y los alquinos, entonces solamente nos vamos a enfocar en este momento en los alcanos. ¿Listo? Entonces miren que yo acá tengo un alcano. ¿Esto es un alcano? ¿Sí o no? Este es un alcano. ¿Cómo se llama este alcano? Este alcano se llama metano. Este se llama metano. Miren que ese alcano, que es un metano, es un alcano, ¿por qué? Porque pues es el alcano más sencillito, ¿no? Tiene enlaces sencillos. Bueno, entonces este alcano, que es un metano, miren que siempre va a reaccionar, es decir, que siempre va a adicionar. Cuando nosotros tenemos un más allí en una ecuación química de una reacción química, ese más significa de que está combinándose, ¿listo? Que está reaccionando con esa otra sustancia. Entonces miren que el metano está reaccionando con el oxígeno, ¿no? Esto es un oxígeno. Vamos a colocarlo acá. Esto es un oxígeno. Oxígeno. Esto es un oxígeno. Listo, entonces el metano, ese alcano, en combinación con el oxígeno, y pues obviamente debe haber que una chispa, ¿no? Mínimo debe haber una chispa que inicie toda la reacción. Entonces ese metano, en presencia de oxígeno, va a producir siempre, va a producir dióxido de carbono. Bueno, ese no lo voy a escribir porque está bastante largo. Escribir dióxido de carbono es un poquito largo. Y con esta letra de prekinder, pues no aguanta. Pero sabemos y reconocemos que este es el dióxido de carbono. ¿Sí o no? Venga, bien, así más bien. Entonces, siempre va a producir dióxido de carbono y siempre va a producir agua. ¿Listo? Siempre va a producir agua. ¿Y cómo se ve eso? Pues escrito aquí, cómo se ve esa reacción química. Es decir, cómo se recombinan los átomos para que a partir de metano y de oxígeno se produzca CO2 y agua. Ah, bueno, y por supuesto, ¿no? Voy a tener una gran liberación de energía. ¿Listo? Gran liberación de energía. Que esto es lo que nosotros vemos en forma de fuego, en forma de calor. Listo, muchachos. Entonces vamos a realizar la explicación primero aquí y luego ya nos vamos para el simulador. Atentos. ¿Qué es lo que tengo? A ver, yo lo que tengo es un metano. Entonces aquí lo voy a dibujar, ¿listo? Voy a dibujarlo así. 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Lo voy a dejar ahí. 4 hidrógenos. Y ese metano que está por ahí flotando en el aire se va a encontrar con, ojo, miren, con 2 moléculas o 2 moles, más bien, 2 moles de oxígeno. El oxígeno es muy abundante, ¿sí? El oxígeno es bastante abundante. Entonces, cualquier molécula de metano que ande por ahí se va a encontrar fácilmente con oxígeno, ¿vale? Entonces, miren que hay 2 moléculas de oxígeno diatómico. Entonces, yo lo voy a dibujar. Yo voy a dibujar esas 2 moles o esas 2 moléculas. Un oxígeno que tiene un doble enlace con otro oxígeno, ¿cierto? Y por acá abajito voy a dibujar otro oxígeno, doble enlace con el otro oxígeno. Recuerden que los oxígenos forman dobles enlaces. ¿Por qué? Porque el oxígeno está en el grupo número 6. Y al estar en el grupo número 6 de la tabla periódica, ¿cuántos electrones le hacen falta para completar el octeto? Pues si tiene 6 y necesita completar el octeto, necesita 2. ¿Sí o no? Necesita 2 electrones.
Entonces, por eso es que el oxígeno siempre forma dos enlaces, siempre forma enlaces dobles, ¿vale? Porque es la única forma en la cual completa su octeto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? Lo que tenemos acá es que tenemos una molécula de metano ante 2 moles o ante 2 moléculas, en este caso, de oxígeno. Bueno, digamos que hay una chispa, ¿listo? Digamos que hay una chispa, hay una ignición, voy a colocar acá, digamos que aquí hay una chispa, ¿sí? Entonces esa chispa lo que hace es desencadenar toda la reacción química. ¿Y qué pasa? Pues a ver, muchachos, yo ya creo que les dije, y si no les dije, se los voy a decir, y si se les olvidó, se los voy a recordar. En una reacción química siempre va a haber un intercambio de electrones. Siempre va a haber una transferencia de electrones. Cuando usted, por ejemplo, se ha sentado en alguna parte, se mueve por aquí y por allá y se carga eléctricamente, es decir, su cuerpo se carga de electrones, muchas veces nosotros nos acercamos a un objeto, a un metal, a una persona y sentimos ese pringonazo, hasta suena, ¿cierto? Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento eso. Pues ese arco, ese pringonacito que usted sintió, es precisamente que los electrones están fluyendo de usted hacia ese objeto que tocó, hacia esa persona que usted rozó. Entonces miren que sí o sí debe haber un acercamiento, debe haber un choque, debe haber una colisión, debe haber un rozamiento entre las especies químicas para que los electrones fluyan de un lado a otro. Ahora bien, esos electrones, ¿dónde están? Pues muchachos, vean, los electrones están, por ejemplo, en el caso del carbono, ¿sí? Pues el carbono está en el grupo número 4, entonces él tiene un electrón aquí, un electrón acá, un electrón por acá y un electrón por aquí. Aquí hay hidrógenos, entonces los hidrógenos también, por supuesto, están aportando sus electrones. Entonces miren que los electrones, ¿dónde están? Formando enlaces, ¿sí o no? Los electrones están formando los enlaces. Allí es donde están. Entonces, para que se dé una reacción química, si tiene que darse una transferencia de electrones, pues esos electrones tienen que estar disponibles, no formando enlaces químicos, sino que tienen que estar disponibles para que se recombinen o se transfieran. Para que esos electrones estén disponibles, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sí o sí, los enlaces deben romperse. ¿Listo? Ellos deben romperse. Lo primero para que se dé una reacción química es que los enlaces se rompan. Entonces vamos a romper esos enlaces. Venga que yo veo que tengo la necesidad de dibujar a los hidrógenos acá. Un hidrógeno aquí, dibujemos un hidrógeno acá, dibujemos otro hidrógeno por aquí y este hidrógeno dibujémoslo también acá. Por supuesto, ellos también aportan sus electrones, ¿no? Entonces, un electrón de aquí, un electrón de acá, este electrón de por aquí y este electrón de por acá. Así, cada uno de ellos está cumpliendo ¿con qué? Con su octeto. ¿Sí o no? Cada uno de ellos está cumpliendo con su octeto. Lo mismo con el oxígeno. El oxígeno de la izquierda acá tiene su electrón, el oxígeno de la derecha tiene acá su electrón. Ahí se están compartiendo y por eso forman un enlace. Y lo mismo por acá. ¿Sí? Lo mismo aquí y lo mismo acá. Bueno, entonces les decía, para que se dé una reacción química, lo primero que tiene que pasar es que se rompan los enlaces químicos. Eso es lo primero. Los enlaces químicos se tienen que romper. Y en ese rompimiento de los enlaces químicos es donde se libera la energía. ¿Listo? Es donde se libera la energía. Entonces miren lo que sucede, muchachos. Voy a hacerlo aquí a este lado de acá. Voy a hacer el siguiente paso. Entonces, digamos, hagamos de cuenta de que se produjo una chispa. Entonces, esa chispa provoca la reacción química. Y lo que sucede es que, ¿qué? Se rompen los enlaces, ¿no? Entonces, por ejemplo, el carbono rompe enlaces con el hidrógeno. Sale un hidrógeno por acá, otro queda por acá, ¿sí? Digamos que este queda por aquí y vamos a hacer a otro por acá. El carbono rompió los enlaces, ¿sí? Los rompió. Rompió todos los enlaces con el hidrógeno. Cuando rompe sus enlaces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que libera energía.
¿Listo? Libera energía. Por supuesto, muchachos, el carbono quedó con sus 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Miren, ya están disponibles, ¿sí? Lo mismo pasa con estos hidrógenos. Los hidrógenos quedaron con sus únicos electrones disponibles también. Ahí está. Por su parte, el oxígeno, ¿sí? Tenía 2 moléculas de oxígeno. Entonces voy a dibujar una por acá. Un oxígeno por aquí y otro oxígeno por acá. Ellos también rompen sus enlaces, ¿listo? Voy a dibujar un oxígeno por aquí y otro oxígeno por acá. Ellos también rompieron sus enlaces. Y en ese rompimiento de esos enlaces es donde se libera la energía. ¿Listo? Donde se libera esa energía. Bueno, por supuesto, ellos también quedaron con sus electrones libres. Entonces, como está en el grupo número 6, tiene 2 electrones disponibles, 2 electrones disponibles. Este también tiene 2 electrones disponibles y este también. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Lo que pasa es que cuando se produjo esa chispa, ¿sí? Todos los enlaces se rompieron, todos. Y cuando se rompieron los enlaces, liberaron energía. Eso es lo que nosotros vemos en forma de calor. ¿Listo? Cuando se produce todo esto. Ahora bien, eso no es que quede así. No es que un átomo salió por un lado y el otro salió por el otro y el otro salió por el otro. No, lo estoy dibujando así, es como para que podamos como apreciar, entender un poco cómo es que se da esa dinámica. Lo que sucede es que recuerden, la materia se va a recombinar. ¿Listo? Esto se va a recombinar. ¿Y de qué manera se recombina? Ya les voy a mostrar. Primero que todo, recuerden que cada uno de los átomos quedaron con sus electrones disponibles, ¿sí o no? Quedaron con sus electrones allí libres. Entonces, y ellos pues tienen que buscar nuevamente formar ¿qué? Deben buscar formar nuevamente compuestos para estar estables y principalmente para completar su octeto. Entonces miren que tanto el carbono como los hidrógenos como los oxígenos, al romper sus enlaces, quedaron inestables, ¿sí? Ellos quedaron inestables, quedaron sin pareja, por así decirlo. Entonces, lo que se viene ahorita es la recombinación. Se van a recombinar, ¿listo? Se van a recombinar. Y lo que pasa es lo siguiente. Voy a tener que hacerlo acá arriba, muchachos, qué pena. Voy a sacar la flechita para acá para indicar que el proceso sigue aquí. ¿Listo? Bueno, entonces ya se liberó energía, ahora se va a recombinar. ¿Y cómo se recombinan? Se recombinan muy fácilmente, miren. Por un lado, el carbono, ¿sí? Por un lado el carbono se va a unir con 2 oxígenos. Uno por aquí y el otro por acá. ¿Por qué se da eso? Porque recuerden que el carbono tiene por aquí 4 electrones de valencia, ¿sí? Mientras que los oxígenos tienen 2. Uno por acá y otro por acá. Uno por acá y otro por acá. ¿Qué es lo que pasa? Pues que entre ellos entre ellos se necesitan el oxígeno, los oxígenos le dicen al carbono, carbono, es que usted tiene electrones que a nosotros nos hacen falta y nosotros tenemos electrones que usted necesita. ¿Nos unimos? Ah, pues que sí, unámonos. Y ahí es donde se forman los enlaces químicos. Vean. Un enlace aquí, otro enlace acá. Un enlace aquí, otro enlace acá. ¿Y esto qué es? Esto es CO2. Esta es la molécula de dióxido de carbono. Entonces miren que se formó dióxido de carbono. Perfecto. Entonces miren, ya tenemos a un carbono, a un oxígeno y a otro oxígeno. ¿Qué me queda faltando, muchachos? Pues me quedan faltando recombinar 2 hidrógenos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Ah, pues muy fácil. Lo que pasa es que el oxígeno, por un lado, por acá, ¿sí? Se va a unir con 2 hidrógenos, aquí, y el otro oxígeno va a ser exactamente lo mismo. Ese oxígeno se va a unir con los otros 2 hidrógenos. ¿Y eso por qué? Pues porque recuerden que el oxígeno quedó con 2 electrones de valencia, mientras que el hidrógeno queda con 1. ¿Sí? Entonces miren, ahí se comparten. El oxígeno le dice al hidrógeno, hidrógeno, usted tiene un electrón que yo necesito. Listo, se une. Uy, hidrógeno de allá de la derecha, usted también tiene un electrón que yo necesito, unámonos. Listo, unámonos.
Y miren, ahí se unieron. ¿Y qué obtuvimos? Una molécula de agua. Ahí tenemos una molécula de agua. Lo mismo pasa acá, muchachos. Miren, este quedó con un electrón de valencia, dos electrones de valencia. Por supuesto, los hidrógenos también quedaron con sus electrones de valencia. Se unen, forman enlaces químicos y ahí tengo la segunda molécula de agua. ¿Vale? Entonces, miren, vamos a repasar rápidamente. Primero que todo, tenía esta molécula, ¿sí? De metano. Ese metano se encuentra con dos moléculas de oxígeno, ¿sí? Y se produce una chispa. Cuando se produce esa chispa, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los enlaces ¿qué? Se rompen, ¿sí o no? Los enlaces se rompen. Y al romperse, pues tenemos esto que vamos a decirlo como una especie de sopa, ¿sí? Sopa de letras, vamos a decirlo así, como una especie de sopa de letras, o más bien sopa de una combinación allí de elementos que han roto sus enlaces químicos, han liberado energía, y pues ellos están como allí, como que, uy, rompimos los enlaces, pero tenemos que volver a recombinarnos. Claro que sí. Y en esa recombinación, sí, en esa recombinación, miren lo que sucede. En esa recombinación se produce dióxido de carbono y se produce una y dos moléculas de agua. Si ustedes notan, muchachos, es exactamente lo que nosotros estamos viendo aquí escrito. Es exactamente lo que estamos viendo aquí escrito. El metano, en combinación con el oxígeno y una chispa, va a producir CO2 y agua. Entonces es muy sencillo. Fue bastante sencillo, sino que teníamos que dar la explicación primero de qué sucede para que pudiésemos entender mucho mejor. Ya son las 9. Voy a hacer la explicación por el simulador. Muchachos, hago la explicación en el simulador para que lo podamos ver ahí, podamos ver el modelo, lo podamos ver mucho más fácilmente. Y pues ahí ya dejamos la clase, que lastimosamente la empezamos un poquito tardecito. Para la próxima semana, nosotros tenemos que continuar con el proceso de estudio de esto. Y la próxima semana tenemos que hacer la valoración número 4. Recuerden que esa valoración número 4 es un examen virtual, ¿sí? Es un examen virtual, una valoración, un parcial virtual. ¿Sobre qué? Sobre esto. No solamente sobre esto, sino pues otras cosas de química orgánica, ¿no? Pero pues nos vamos a encontrar con reacciones químicas, entonces pues tenemos que estar enterados. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces voy a explicar esto por el simulador y finalizamos la clase. A ver, ¿alguna pregunta antes de usar el simulador? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Nonas? Bueno, entonces permítanme por acá, me voy a unir. Ahí ya me uní. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Ahí estoy compartiendo pantalla. Listo, muchachos. Entonces, vamos a recrear en el simulador eso que acabamos de ver. Es decir, una reacción de combustión. Entonces, permítanme acá. No, esto no es, hombre. Smith, WhatsApp. Me tocó. Listo. Este es el simulador. Recuerden que este nosotros lo estamos utilizando desde el primer periodo. Bueno, ¿qué teníamos? Un metano, ¿no? Es un carbono. Añadámosle los hidrógenos y démosle forma. Miren, ahí que tengo una bonita molécula de metano. Bueno, este metano, que es un alcano, va volando por ahí, él está en el aire, cha, 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 ¿cierto? Muy chilling él. Hasta que se encuentra con dos moléculas de oxígeno. Una y dos. Ahí está. ¿Listo?
Entonces miren lo que está sucediendo. El metano se encuentra con estas dos moléculas de oxígeno. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ellos pueden estar de forma inerte en el aire, ¿cierto? Por ahí flotando, hasta que sucede una chispa. Se da una chispa. Y en ese momento en que se da la chispa, ¿qué es lo primero que sucede? Se rompen los enlaces. ¿Listo? Se rompen los enlaces. Entonces vamos a fijarnos primero en el metano. El metano va a romper sus enlaces. Entonces, rompe con este hidrógeno de arriba, rompe con el de la izquierda, con el de la derecha, izquierda y derecha, y con el de abajo. Miren, ahí ya rompió con todos los enlaces. Cuando se rompen esos enlaces, ¿qué pasa? Es que se libera energía. ¿Listo? Se libera una gran cantidad de energía. Eso es lo que nosotros vemos en forma de plasma o de fuego. Bueno, los oxígenos, por supuesto, también sufren ese efecto. Es decir, que ellos también pierden sus enlaces. Entonces, este oxígeno rompe enlaces con el otro. Y esta molécula de abajo también pasa lo mismo. Se rompen los enlaces. Y miren que se rompieron. Se rompieron los enlaces. Entonces, miren que esto es muy parecido a lo que habíamos visto ahorita, ¿cierto? Que cuando se da esa chispa, se liberan los electrones, se rompen los enlaces, se libera energía y quedan los átomos, digámoslo, allí volando, quedan allí flotando, pues. Por supuesto, cada uno de ellos está cargado eléctricamente, ¿sí? Tienen sus electrones disponibles. Pues como tienen los electrones disponibles, es que se recombinan, pueden recombinarse. Entonces, por un lado, los hidrógenos, los voy a mandar por acá a la derecha, ¿sí? Me voy a quedar con el carbono. Y ese carbono se va a unir o se va a recombinar con dos oxígenos. El carbono le dice a los oxígenos, vea, yo tengo electrones para compartir con ustedes y ustedes tienen electrones para que me compartan. Así completamos el octeto. Ah, pues que sí, buen negocio. Entonces, un enlace, dos enlaces, un enlace, dos enlaces. De cierta manera, miren que el carbono cumplió con su tetravalencia, ¿sí o no? Ahí el carbono está cumpliendo con la tetravalencia. Y por su parte, los oxígenos completaron el octeto. Entonces, miren que ahí tengo CO2. Se me formó una molécula de CO2. Bueno, eso por este lado. ¿Y qué pasó con estos amigos de acá? Bueno, lo que ya vimos ahorita. Este oxígeno, ¿sí? Está en necesidad de completar su octeto. Y los que los van a ayudar son estos hidrógenos. Él le dice, hidrógenos, unámonos. Un enlace por aquí, otro enlace por acá. ¿Qué se acabó de formar? Agua. Ahí se nos acaba de formar una molécula de agua. Y lo mismo pasa acá. Este oxígeno se va a unir con este hidrógeno y con este otro. ¡Pam! ¿Qué obtuve? Otra molécula de agua. Miren acá. Entonces, miren muchachos, ahí tenemos la formación de una mol de CO2 y 2 moles de agua. ¿A partir de qué? Miren, pero un momentico, yo hago otra vez esto aquí. Ay, miren, ¿qué teníamos? Una molécula de metano que se encontró con 2 moléculas de oxígeno. Hubo una chispa. ¿Y qué pasó? Primero que todo, se rompen los enlaces. Ah, ¿qué pasó acá? Ah, yo la embarré. La embarré. Bueno, ¿qué es lo primero que pasa? Se rompen los enlaces. Es acá uno, dos, tres, cuatro. Ahí se rompieron todos los enlaces. Vea, ahí se rompieron. Y lo mismo pasa con el oxígeno. Rompe los enlaces y aquí también rompen los enlaces. Como rompieron los enlaces y liberaron energía, ahora se van a recombinar. Por un lado, los hidrógenos, uy, moví esto. Por un lado, los hidrógenos se me van para la derecha, digamos, ¿sí? Y este carbono se va a recombinar con dos oxígenos. Forman enlaces dobles. Uno, dos, tres, cuatro. Miren que ahí el carbono cumplió con la tetravalencia, mientras que los oxígenos con el octeto.
¿Y por acá qué me quedó? Pues por acá me quedó esto. Por un lado, este oxígeno se une con estos dos hidrógenos y este de acá con estos otros dos. Muy bien. ¿Y qué obtuve? Dos moléculas de agua. Bueno, listo muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, y ya para que salgamos entonces a tomarnos un descanso, miren que acabamos de ver entonces la segunda reacción, que es una reacción de combustión. Tanto en la halogenación de alcanos, que fue la primera que vimos hace 8 días, 15 días, más esta de combustión, ¿sí? Estamos viendo las reacciones típicas de los alcanos. Para la próxima clase vamos a ver alquenos y alquinos, cómo reaccionan los alquenos y cómo reaccionan los alquinos. Esto con el ánimo pues de que nos quede como completo el esquema de las reacciones químicas y puedan desarrollar el examen, ojalá de la mejor forma posible. La idea es que para la próxima clase estemos un poco más participativos. Yo les voy a colocar ejercicios, se los voy a proponer para que usted gane puntos y esos puntos a usted le ayuden para su valoración. ¿Listo? Digamos que usted hizo la valoración y digamos que usted se sacó un 3,5. Pues hombre, si tienes allí notas, esas notas te van a subir la nota que sacaste. Entonces, por favor, recuerden esa parte de participación. ¿Listo? Recuerden esa parte de participación porque pues la idea como tal es ayudarlos y por supuesto que ustedes se vuelvan más dinámicos con esto. Bueno, muchachos, entonces cuando termine de subir a YouTube esta grabación, se las compartiré, por favor, para que vayan estudiando. Y no nada más. Así quedamos. Muchachos, antes de que se me vayan, por favor, regálenme la asistencia de salida. Asistencia de salida. ¿Vale? Y para Miguel, Karen, Fernando, Caterín y Geraldí, les voy a, por la asistencia que han tenido, les voy a dar Profesor, notas. Señora Karen, cuéntemelo. aquí también está la estudiante Michelle Pay conmigo, salude. Ah, hola. Michelle, ¿qué, perdón? Bye. Ah, listo, perfecto. Entonces, hágame un favor, Karen, escríbame ahí el nombre de la señorita para yo tenerlo entonces en cuenta. All right, ustedes son 11-2. Verá que esto es de una. Por acá tengo a Quiñones. Por acá tengo a Pai. Tengo a la señorita Ospina. Catherine, ¿qué apellido es que es Catherine? Science. Véala por acá. Fernando Cadena. Y ya, ¿cierto? Eimer. Estos me aparecieron ahorita, en la de salida. A ver si porque por acá no estaba Eimer. Eimer y Carlos Delgado. Vale. Listo, muchachos. Ya acomodo entonces las notas de los otros dos estudiantes. Cuídense mucho. Estamos hablando. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Hasta luego.